Yo conozco esa sensación, esa cosa que te aprieta el pecho a las 3 de la mañana, cuando la casa está en silencio y tú estás ahí, despierta, mirando el techo, con una angustia que no le has contado a nadie. Y te levantas, vas a la cocina, te sirves un vaso de agua que no te pedía el cuerpo, y te quedas parada frente a la ventana pensando, ¿por qué siento esto? ¿Qué me pasa? ¿Qué hice mal? Yo sé lo que se siente esa cocina a las 11 de la noche, porque yo también estuve ahí buscando respuestas en el lugar equivocado. Y fíjate lo que te voy a decir, porque esto es importante. Tú llevas semanas, tal vez meses, repitiendo unas frases. Las dices sin pensarlo, las dices en la mesa, las dices cuando hablas con tu comadre, las dices cuando estás sola cocinando y de pronto te sale algo de la boca que ni siquiera sabes de dónde vino. Y aquí viene lo que el Señor me puso en el corazón esta noche. Esas frases no son tuyas, son señales, son marcas que Dios pone en la boca de los que Él ya escogió. Y hay siete frases precisas que revelan a un elegido de Dios. Y la quinta es la que más me estremece, porque es la que dice la mujer que lleva años creyendo que Dios la olvidó, sin saber que es justamente esa frase la que prueba que Él nunca la soltó. Pero antes de llegar ahí, necesito que entiendas algo que casi nadie te ha explicado así, con estas palabras. Lo que el Señor me mostró esta noche tiene 3 raíces que nadie te ha enseñado juntas, y la tercera es la que va a cambiarte la manera de orar a partir de mañana. Hay una diferencia enorme entre una persona que sigue a Dios y una persona que fue elegida por Dios. Enorme. Y no es lo que te han dicho. No es que unos son más santos que otros, ni que unos oran mejor que otros. La diferencia está en algo que se siente en el cuerpo. Se siente aquí, en el pecho. Se siente en las manos cuando las juntas para orar. Se siente en la manera en que te despiertas. Y aquí viene lo primero que necesitas saber, la primera raíz. El elegido de Dios no se siente elegido, se siente confundido, se siente inquieto, se siente como si le faltara algo que no puede nombrar. ¿Te ha pasado que te despiertas de madrugada con una pesadez que no sabes explicar, como si algo te hubiera sacudido por dentro y no sabes qué fue? Si dijiste que sí, quédate conmigo, porque lo que viene es para ti. Mira, hace unos años conocí a una mujer que se llamaba Esperanza, y ese nombre le quedaba como un vestido que ya no le cerraba, porque Esperanza había dejado de esperar. Tenía 62 años, 3 hijos, uno cerca, uno lejos, uno que ni siquiera contestaba el teléfono. Y ella hacía lo que hacen las mujeres como ella, como tú, como tantas que conozco. Se levantaba temprano, ponía la olla en la estufa, barría la entrada de la casa, revisaba si su hijo había mandado mensaje, nunca había mensaje, y cuando se sentaba un momento a descansar, le caía encima un peso en el pecho que la dejaba sin aire. No era enfermedad. Los doctores le decían que estaba bien, le tomaban la presión, le hacían análisis y todo salía normal. Pero ella sentía que algo no estaba bien, algo en su casa, algo en el ambiente, algo que se había metido por una rendija que ya no podía encontrar. ¿Te suena conocido? Porque a mí me suena mucho. Y si te suena, no te asustes. Lo que sientes tiene explicación y esta noche la vas a recibir. Esperanza oraba todas las noches. Se arrodillaba al lado de la cama, juntaba las manos, cerraba los ojos y le hablaba a Dios con una fe que le venía de su mamá, de su abuela, de generaciones de mujeres que habían aprendido a orar antes que a leer. Pero un día me dijo algo que se me quedó grabado como si me lo hubieran quemado en la memoria. Me dijo, Padre, yo siento que mis oraciones rebotan en el techo. Rebotan,
en el techo. Esas palabras me dolieron. Me dolieron porque yo sabía que no era verdad. Sus oraciones no rebotaban en ningún techo. Pero también me dolieron porque entendí que eso es lo que siente una mujer que ha orado durante 30 años sin ver la respuesta que espera. Y eso cansa, eso pesa, eso te gasta por dentro como el agua gasta la piedra, despacito, sin que nadie lo note, pero un día la piedra tiene un hueco donde antes era sólida. Y te hace preguntarte si estás haciendo algo mal, si hay algo roto entre tú y Dios que no sabes cómo arreglar, si tal vez tus oraciones no son suficientes, si tal vez tú no eres suficiente. Pero aquí viene la primera frase. Y quiero que la escuches con todo tu corazón, porque esta frase podría estar saliendo de tu boca sin que te des cuenta de lo que significa. La primera frase que revela a un elegido de Dios es esta. Yo siento que Dios me está preparando para algo, pero no sé para qué. ¿La has dicho? ¿Se la has dicho a tu comadre tomando un café por la mañana? ¿Se la has dicho a tu hija en una llamada de domingo? ¿Te la has dicho a ti misma en el silencio de tu cuarto, sentada en la orilla de la cama con las manos en las rodillas? Esa inquietud que no es miedo pero tampoco es paz. Esa sensación de que algo se está moviendo debajo de tus pies, como cuando la tierra tiembla suavecito y nadie más lo nota, pero tú sí lo sientes porque llevas los pies descalzos, pegados a la tierra, conectada con algo que los demás no perciben. Eso no es ansiedad, eso no es nervios, eso no es la edad, eso es el Espíritu Santo reorganizando tu vida desde adentro, moviendo muebles en tu espíritu, abriendo ventanas que llevaban años cerradas y cerrando puertas que nunca debieron abrirse. Fíjate qué interesante, en la Biblia hay una mujer que sintió exactamente lo mismo, se llamaba Ana. Y la historia de Ana la han contado 1000 veces, pero hay un detalle que casi nadie menciona y es el detalle que lo cambia todo. Ana iba al templo año tras año, oraba, lloraba, pedía un hijo. Su vientre estaba cerrado, así lo dice la Escritura, y eso en aquella cultura era lo peor que le podía pasar a una mujer. No era solo dolor personal, era vergüenza pública, era que los vecinos murmuraran cada vez que pasaba, era que la otra esposa de su marido, porque en esos tiempos un hombre podía tener 2 esposas, se burlara de ella en la mesa, delante de todos, cada vez que podía. Le restregaba en la cara que ella sí tenía hijos y Ana no, que ella sí le había dado descendencia a su esposo y Ana no. Eso es crueldad. Eso es vivir con una espina clavada en el costado todos los días de tu vida. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Cuando Ana fue al templo a orar aquella última vez, la vez que cambió todo, estaba tan rota por dentro que oraba moviendo los labios sin que saliera sonido. ¿Te ha pasado eso? ¿Orar tan desde adentro que la boca se mueve pero la voz no sale? ¿Sentir que las palabras son tan grandes y el dolor tan hondo que la garganta no te alcanza? Y el sacerdote Elí la vio moviendo los labios en silencio y pensó que estaba borracha. Escúchame bien. El sacerdote, el hombre de Dios, el que debía reconocerla, la confundió con una borracha, la juzgó. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que hay momentos en la vida de un elegido de Dios en que ni siquiera las personas más cercanas a lo sagrado te van a entender. Tu familia no te va a entender cuando dices que sientes algo. Tu comadre no te va a entender cuando le dices que te despertaste a las 3 de la mañana con una carga que no puedes explicar. Tal vez ni tu pastor te va a entender, porque lo que Dios está haciendo contigo es tan profundo, tan silencioso, tan subterráneo, que desde afuera parece locura, parece exageración, parece que estás confundida. Pero desde adentro, desde ese lugar donde solo tú y Dios se miran cara a cara, tú sabes que algo está pasando, algo real, algo que no puedes fingir ni inventar.
Y Ana lo sabía. Ana sabía que su oración no era borrachera, era fuego. Era el grito silencioso de una mujer que ya no podía más, y Dios le respondió. Le dio un hijo, y ese hijo fue Samuel, uno de los profetas más grandes de toda la historia de Israel, el que ungió reyes, el que transformó naciones. Pero fíjate, antes del milagro vino la confusión, antes de la respuesta vino la humillación, antes de la gloria vino la vergüenza de que la llamaran borracha en el templo. Y si tú estás en la etapa de la confusión, si sientes que nadie entiende lo que estás viviendo, si te sientes como Ana con los labios moviéndose en silencio mientras el mundo te mira raro, estás exactamente donde Dios te quiere. Y eso nos lleva a la segunda frase. La segunda frase que revela a un elegido de Dios es esta: ya no me interesa lo que antes me llenaba. Esto es poderoso, porque cuando Dios te está separando para algo, lo primero que hace es quitarte el gusto por lo que te distraía. No te lo quita de golpe, no te manda un rayo, no te pone un letrero que diga, esto ya no es para ti. Lo hace suavecito, como cuando el pan va creciendo en la mesa y tú no lo ves crecer, pero de pronto levantas el trapo y está listo. Así trabaja Dios, en silencio, sin prisa, pero sin pausa. Un día te das cuenta de que ya no te interesa el chisme que antes te entretenía horas en el teléfono. Un día te das cuenta de que la novela que antes no te perdías por nada del mundo ahora te parece vacía, como un plato sin sal. Un día te das cuenta de que las amistades que antes te hacían sentir acompañada ahora te dejan más sola que antes, porque cuando hablan tú sientes que están hablando en un idioma diferente al tuyo. No es que ellas cambiaron, eres tú la que cambió. Y el cambio vino de adentro, de un lugar tan profundo que ni tú misma lo puedes explicar. Y eso asusta, porque piensas, ¿qué me está pasando? ¿Me estoy volviendo rara? ¿Por qué ya no disfruto lo que todos disfrutan? ¿Por qué me siento tan diferente, tan fuera de lugar, como si ya no perteneciera donde antes pertenecía? No te estás volviendo rara, te estás volviendo elegida. Y lo que sientes no es pérdida, es transición. Hay un versículo en Romanos, capítulo 8, que dice algo que necesitas escuchar esta noche. A los que de antemano conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Escuchaste eso? De antemano, antes de que nacieras, antes de que tu mamá te cargara por primera vez y contara tus deditos, antes de que aprendieras a rezar con las manos chiquitas y la voz de niña repitiendo lo que tu abuela te enseñaba, Dios ya te había separado, ya te había marcado, ya había dicho tu nombre con esa misma voz que creó los océanos y levantó las montañas. Quiero que esa frase se te quede para las noches difíciles. Quiero que la guardes como se guarda una medicina en el cajón de la mesa de noche, para cuando la necesites. No dice, tal vez los conoció. No dice, a algunos los predestinó. Dice, a los que de antemano conoció. Y si tú estás escuchando esto a esta hora, con esa inquietud en el pecho, con esa sensación de que algo está cambiando dentro de ti que no puedes controlar ni explicar, es porque tú eres una de las que Él conoció de antemano. Pero vamos a regresar con esperanza, porque su historia apenas está empezando y necesita saber lo que pasó después. Esperanza me contó que su hijo menor, el que no le contestaba el teléfono, se había ido de la casa 3 años antes. No se fue peleado, no se fue gritando, no azotó la puerta ni dijo cosas hirientes. Se fue peor, se fue en silencio. Un día, simplemente agarró una maleta, la abrazó sin mirarla a los ojos, eso fue lo que más le dolió, que no la mirara y se fue. Caminó hacia la esquina y dobló sin voltear. Y ella se quedó parada en la puerta con el delantal puesto, viéndolo desaparecer,
sin saber que esa sería la última vez que lo vería en 3 años. Y a partir de ese día, cada domingo ella puso 4 platos en la mesa. El de ella, el de sus 2 hijos que seguían cerca y el de él. Y cuando se sentó a comer mirando ese plato vacío, con los cubiertos limpios que nadie iba a tocar, supo que algo se había roto dentro de ella, no el plato, no la mesa, algo que solo rompe un hijo cuando se va. ¿Has puesto tú un plato que nadie viene a llenar? ¿Has dejado un lugar vacío en tu mesa porque te niegas a aceptar que ya no está? Entonces sabes exactamente de lo que estoy hablando y sabes que ese dolor no se parece a ningún otro. Y pasaron los meses y cada vez que el teléfono sonaba, ella corría a contestar con una esperanza que le dolía más que la desilusión. Y nunca era él. Era la vecina preguntando por una receta. Era el consultorio confirmando una cita. Era un número equivocado. Nunca, nunca era él. Y ella empezó a hacer algo que muchas mujeres hacen cuando el dolor es más grande que la fe, cuando la desesperación le gana a la paciencia, cuando ya probaste todo lo que conoces y nada funcionó. Empezó a buscar respuestas donde no debía. No voy a juzgarla, no tengo derecho. Nadie que no haya sentido el dolor de una madre por un hijo alejado tiene derecho a juzgar lo que esa madre hace para traerlo de vuelta. Porque cuando una madre siente que pierde a un hijo, agarra fuerza de donde puede, de donde sea, y Esperanza agarró fuerza de un lugar equivocado. No me sueltes aquí, porque lo que sigue es exactamente donde Dios quiere que tú llegues esta noche. Y la historia de Esperanza no termina donde tú piensas. La tercera frase que revela a un elegido de Dios es esta: me despierto de madrugada y no puedo volver a dormir. Esta frase me la han dicho tantas mujeres que ya perdí la cuenta. 3 de la mañana, a veces 4, a veces 2:30, los ojos abiertos como platos, el corazón latiendo fuerte como si estuviera corriendo, pero el cuerpo sigue en la cama. Y esa sensación de que alguien te despertó, de que alguien te tocó el hombro o dijo tu nombre, pero cuando abres los ojos no hay nadie en el cuarto, solo el silencio, solo la oscuridad, solo el reloj marcando una hora que no le pertenece a nadie más que a ti y a lo que sea que te despertó. Y si no es el enemigo despertándote, y si es Dios diciéndote, levántate, que quiero hablar contigo a solas, sin ruido, sin teléfono, sin distracciones, sin que nadie nos interrumpa. Mira, en el libro de Primera de Samuel hay algo que me deja sin aliento cada vez que lo leo. El niño Samuel estaba durmiendo en el templo. Todo estaba oscuro, todo estaba en silencio. Y Dios lo llamó por su nombre en medio de la noche. Samuel, Samuel. Y el niño se levantó asustado, con los ojos pegados de sueño, y fue corriendo con Elí, el sacerdote, pensando que era él quien lo había llamado. Y Elí le dijo: yo no te llamé, vuelve a acostarte. Y Dios lo volvió a llamar. Y Samuel volvió a confundirse. Otra vez fue con Elí. Otra vez Elí le dijo que volviera a la cama. Y pasó una tercera vez. 3 veces Dios lo llamó y 3 veces Samuel pensó que era otra cosa. Hasta que Elí entendió lo que estaba pasando y le dijo: la próxima vez que te llame, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Sabes cuántas veces Dios te ha llamado a las 3 de la mañana y tú has pensado que era insomnio? ¿Cuántas veces te ha despertado con tu nombre en los labios y tú has pensado que era ansiedad, que era la presión, que eran los nervios, que era la preocupación por tu hijo, por el dinero, por la enfermedad, por todo lo que te quita el sueño? Dios no te despierta para atormentarte. Dios te despierta porque la madrugada es la única hora en que la casa está en silencio. Tu mente se calma, el teléfono no suena, nadie te pide nada y Él puede hablarte sin que nada ni nadie lo interrumpa. Es su hora
contigo. Es la cita que Él mismo programó. La próxima vez que te despiertes a las 3 de la mañana, no prendas el teléfono, no abras ninguna aplicación, no pongas la televisión, no te enojes contigo misma por no poder dormir. Siéntate en la orilla de la cama, pon tus manos sobre tus rodillas y di solamente esto: aquí estoy, Señor, habla que tu sierva escucha. Y espera. No le digas nada más, solo espera, porque Dios no siempre habla con palabras que puedes escuchar con los oídos. A veces habla con una paz que te cubre como una cobija caliente en una noche fría. Una paz que no tiene explicación lógica, pero que te llena el pecho de algo que antes estaba vacío. A veces habla con una lágrima que te sale sin que sepas por qué. Una lágrima que no es de tristeza, sino de alivio, como si algo que estaba apretado por dentro de pronto se soltara. A veces habla con un nombre que te viene a la mente, el nombre de tu hijo, el nombre de tu nieta, el nombre de alguien que necesita tus oraciones y ni siquiera lo sabe. Pero ahora necesito contarte qué pasó con Esperanza, porque aquí es donde la historia se pone difícil y necesito que me acompañes con paciencia y con el corazón abierto, porque lo que hizo Esperanza lo han hecho más mujeres de las que tú imaginas, tal vez tú misma. Esperanza, en su desesperación por traer a su hijo de vuelta, empezó a consultar personas que le prometían resultados, personas que le decían exactamente lo que quería escuchar. Yo te lo regreso, le decían, yo te limpio la casa de lo que sea que entró, yo te corto esa atadura que traes encima. Trae una foto de tu hijo y algo que le pertenezca y verás cómo en 7 días todo cambia. Y Esperanza, que llevaba toda la vida en la iglesia, que conocía la palabra, que había orado durante décadas con una fe heredada de mujeres fuertes que oran de rodillas, abrió una puerta que no debió abrir, no por maldad, por desesperación, no por ignorancia, por amor de madre, porque el amor de madre a veces te lleva a lugares donde la fe sola no te habría llevado. Y fíjate que cuando lo hizo, sintió alivio. Eso es lo peligroso. Eso es lo que nadie te explica. Sintió que estaba haciendo algo concreto. Sintió que por fin alguien la entendía, que por fin alguien le daba una solución que podía tocar, que podía ver, no solo una oración que sentía que rebotaba en el techo sin llegar a ningún lado. Y ese alivio falso fue lo que la hizo seguir. Fue una vez, luego otra, y cada vez la pesadez en la casa era peor, el insomnio era peor, la angustia era peor, el pecho más apretado, los sueños más oscuros, los pleitos entre los otros hijos más frecuentes. Pero ella pensaba que necesitaba más de eso, no menos. Como cuando alguien tiene sed y bebe agua salada, entre más bebe, más sed tiene, y entre más sed tiene, más bebe, y no se da cuenta de que lo que la está matando es lo mismo que está tomando. ¿Ves cómo funciona el engaño? El enemigo no llega con cuernos y tridente, llega con una sonrisa y una solución. Llega vestido de compasión, llega diciendo exactamente lo que quieres escuchar y te da un poquito de alivio para que sigas abriendo la puerta más y más y más, hasta que un día te das cuenta de que la pesadez que sientes ya no es solo tuya, se metió en toda la casa, se metió en tus hijos, se metió en tu matrimonio, se metió en tu salud, se metió hasta en las paredes. Y tú no entiendes por qué, si tú solo estabas tratando de arreglar las cosas, si tú solo querías que tu hijo volviera. Te pido que no me sueltes aquí. Lo que voy a decir ahora duele, pero lo digo con el mismo amor con que una madre le dice a su hija que el camino que lleva no es el correcto. No te lo digo para herirte, no te lo digo para juzgarte, te lo digo para liberarte. La cuarta frase que revela a un elegido de Dios es esta:
Siento una carga por mi familia que no puedo explicar. Esa carga, ese peso que traes encima por los tuyos que no se quita ni con sueño, ni con pastillas, ni con distracciones. Esa angustia que sientes por tu hijo que se alejó, por tu nieta que anda en caminos que te quitan el sueño, por tu esposo que se enfría cada día más hacia las cosas de Dios, por tu hermana que está enferma y los doctores no dan respuesta, por el dinero que no alcanza aunque estires cada centavo como si fuera de chicle. Esa carga no es debilidad, esa carga no es enfermedad. Esa carga es una señal de que Dios te puso como guardián espiritual de tu familia. Porque fíjate bien, Dios no le pone carga intercesora a cualquiera. Se lo pone a la más fiel, a la que no se rinde aunque no vea resultados, a la que sigue de rodillas aunque las rodillas le duelan. Tú no cargas con eso porque seas débil. Tú cargas con eso porque eres la columna espiritual de tu casa. Sin ti orando, ¿quién ora? Sin ti de rodillas, a las 3 de la mañana, ¿quién se arrodilla? Sin ti levantándote cada día con esa fe heredada, ¿quién sostiene a esa familia en el espíritu? Hay una palabra en Ezequiel que me sacude cada vez que la leo. Dice, busqué entre ellos quien levantara un muro e hiciera frente en la brecha en defensa de la tierra, para que yo no la destruyera, y no lo hallé. Dios buscó a alguien. Recorrió la tierra con sus ojos buscando a una sola persona que se parara en medio de la brecha entre el peligro y su familia y dijera, por aquí no pasa nadie, esta familia es de Dios. Y no encontró a nadie. ¿Te imaginas eso? El Dios que creó el universo, el que cuenta las estrellas por nombre, buscando a alguien dispuesto y encontrando el lugar vacío. Pero en tu casa sí hay alguien. Eres tú, con tus rodillas gastadas de tanto arrodillarte, con tus manos cansadas de tanto sostener, con tu espalda que te duele cada mañana porque has cargado el peso de una familia entera sobre ella durante años. Eres tú la que se para en la brecha. Y Dios te ve, y Dios te honra, y Dios escucha cada palabra que sale de tu boca, cada suspiro, cada lágrima, aunque tú sientas que todo rebota en el techo. Y eso me lleva a algo que necesito decirte con mucho cuidado y con mucho amor, porque no quiero que lo tomes como regaño ni como juicio. Nuestras abuelas, las tuyas, las mías, las de todas las mujeres que están escuchando esto en este momento, ya sea en México, en Colombia, en Argentina, en Ecuador, en Houston, en Los Ángeles, en cualquier lugar donde una mujer latina ora por los suyos, nuestras abuelas no mezclaron las cosas de Dios con otras cosas por ignorancia. Lo hicieron porque les tocaron tiempos difíciles y agarraban fuerza de donde podían. Les tocó criar solas, sin ayuda, sin dinero, sin doctores cerca. Les tocó enfrentar enfermedades con remedios caseros y mucha fe. Les tocó sostener hogares que se caían a pedazos con las manos desnudas. Y en medio de todo eso agarraron lo que encontraron. Un rezo por aquí, una costumbre por allá, algo que les enseñó la vecina, algo que venía de sus mamás y de las mamás de sus mamás, mezclado todo junto como una sopa donde ya no sabes qué ingrediente es de Dios y cuál no lo es. Dios honra ese corazón. Dios sabe que lo hicieron por amor, por desesperación, por ganas de proteger a los suyos con lo que tuvieran a la mano, no por maldad, nunca por maldad. Pero a ti te está dando la oportunidad de quedarte con lo bueno y soltar lo que nunca debió estar ahí. No porque seas mejor que ellas, no porque seas más inteligente ni más santa, sino porque a ti te tocó la generación donde Dios está limpiando casas, donde Dios está cerrando puertas que llevaban décadas abiertas, generaciones abiertas, y nadie se había dado cuenta de que estaban abiertas, donde Dios está diciendo con voz firme y amorosa, ya basta, esta familia es mía, y nadie más tiene derecho a tocarla.
y Esperanza aprendió eso. Pero no fue fácil, no fue de un día para otro, no fue como prender un interruptor. Me contó que una noche, después de meses de buscar ayuda donde no debía, meses de ese ciclo agotador de alivio falso seguido de pesadez real, se despertó de nuevo a las 3 de la mañana y esta vez sintió algo diferente. No era la angustia de siempre, no era el miedo, no era la culpa, era como si alguien le hubiera puesto la mano en el hombro, con firmeza pero con ternura, con la presión justa, con el calor justo. No vio nada, no escuchó nada con los oídos, pero sintió esa mano como si fuera real, como si alguien estuviera parado detrás de ella diciéndole sin palabras, ya, ya estoy aquí, deja de correr. Y en ese momento le vino una frase a la mente que ella no buscó, que no pidió, que no ensayó, que no leyó en ningún libro ni escuchó en ningún video. Le vino esta frase desde un lugar que no era su cabeza. Ya deja de correr, yo estoy aquí, siempre estuve aquí. Y se soltó llorando. Un llanto que le salía desde el estómago, desde las costillas, desde un lugar tan profundo que ni ella sabía que existía. Un llanto de años acumulados, de 3 años de plato vacío cada domingo, de miedo, de culpa por haber buscado donde no debía, de cansancio de cargar sola, de todo, todo junto, todo de golpe, como una represa que se rompe y el agua arrastra todo lo que estaba atorado, todo lo que estaba podrido, todo lo que necesitaba salir para que algo nuevo pudiera crecer. Y ahí, en esa cocina, a las 3 de la mañana, con los pies descalzos en el piso frío y la cara empapada de un llanto que sabía a sal y a liberación, Esperanza entendió algo que le cambió la vida. Dios no la había abandonado ni un segundo. Dios estaba esperando a que ella dejara de correr hacia otros lados para poder abrazarla de frente. Esa es la quinta frase, y es la que más me estremece de las 7. La quinta frase que revela a un elegido de Dios es esta: a veces me siento sola aunque esté rodeada de gente. Esa soledad que no se quita con compañía, esa soledad que sientes en una cena familiar con todos alrededor y tú sonriendo por fuera mientras por dentro te preguntas si alguien realmente te ve. Esa soledad que sientes en la iglesia rodeada de personas que cantan y levantan las manos y tú te preguntas por qué no sientes lo que ellas parecen sentir. Esa soledad que te hace sentir que nadie te conoce de verdad, que todos ven la superficie, la mujer fuerte, la que no se queja, la que siempre tiene la comida lista y la casa limpia. Pero nadie ve las grietas que escondes detrás de esa sonrisa que ya te pesa. Esa soledad no es abandono. Esa soledad es separación. Dios separa a sus elegidos, no porque no los quiera en comunidad. Los separa porque necesita hablarles a solas. Los separa porque lo que va a revelarles requiere un silencio que no se consigue en medio del ruido cotidiano. ¿Sabes qué hizo Dios con Moisés cuando quiso hablarle cara a cara? Lo llevó al desierto 40 años. ¿Qué hizo con Elías cuando el profeta estaba tan cansado que quería morir? Lo llevó a una cueva en el monte, y ahí, no en el terremoto, no en el fuego, no en el viento fuerte, sino en un silbo suave, en un susurro delicado, le habló. ¿Qué hizo con Jesús antes de empezar su ministerio? Lo llevó al desierto 40 días, sin comida, sin compañía, sin nada más que el silencio y la voz del Padre. El patrón es el mismo a lo largo de toda la Escritura. El desierto no es castigo, el desierto es el aula de Dios. Es el lugar donde todo lo que te distrae desaparece y solo quedan dos presencias, la tuya y la de Él.
Y si tú estás en un desierto ahora mismo, si sientes que nadie te entiende, que estás caminando sola por un camino que no elegiste, que el silencio de Dios te pesa más que cualquier ruido, quiero que sepas algo. Dios no te mandó al desierto para dejarte ahí. Te mandó al desierto porque tiene algo que decirte que solo puedes escuchar cuando todo lo demás se calla. Pero volvamos con esperanza un momento más, porque después de esa noche, la noche de la mano en el hombro, la noche del llanto en la cocina, a las 3 de la mañana algo empezó a cambiar. No de golpe, no fue magia ni espectáculo, fue gradual, como cuando amanece. Tú no ves el momento exacto en que la oscuridad se va, no hay un segundo preciso donde puedas decir aquí se fue la noche, pero de pronto miras por la ventana y ya hay luz. Lo primero que hizo fue dejar de ir con las personas que le prometían soluciones rápidas. Cortó todo de raíz. Y eso fue difícil, porque cuando dejas algo que te daba alivio, aunque fuera falso, el vacío que queda se siente como un hoyo en el pecho. Es como cuando quitas una curita de una herida que no sanó por debajo. La herida está ahí, abierta, roja, ardiendo, y duele más que antes porque ahora la sientes de verdad, sin anestesia, sin disfraz. Pero Esperanza entendió algo profundo, que el dolor real era mejor que el alivio falso, que Dios no quita el dolor para que no sientas nada. Quita el alivio falso para reemplazarlo con algo verdadero, algo que sana de raíz y no solo por encima. Y lo segundo que hizo fue algo que a mí me partió el corazón cuando me lo contó, fue al cuarto de su hijo. El cuarto que llevaba 3 años con la puerta entornada, siempre entornada, nunca cerrada del todo porque cerrarla se sentía como rendirse. Abrió la puerta despacio, encendió la luz y se sentó en la cama vacía. Pasó la mano por la almohada donde ya nadie dormía, donde todavía le parecía encontrar un poco de su olor, o se lo imaginaba, que para una madre es lo mismo. Y le dijo a Dios una sola cosa, el nombre de su hijo. Nada más. No armó una oración larga, no citó versículos, no le pidió que lo trajera de vuelta, ni que lo cambiara, ni que lo perdonara, solo dijo su nombre despacio, con todo el peso del amor de una madre en cada sílaba, como una oración completa en una sola palabra. Y se quedó ahí sentada, en silencio, con la mano sobre la almohada, dejando que Dios hiciera lo que ella ya no tenía fuerzas para hacer. Eso es oración, mija. Eso es oración de la que mueve cielos y derrumba muros. No son las palabras bonitas, no es la fórmula perfecta que aprendiste en algún libro. A veces la oración más poderosa que existe es sentarse en el lugar del dolor y pronunciar un solo nombre con todo el peso de tu amor. Si tú tienes un hijo lejos, si tienes un nieto que se alejó, si hay alguien en tu familia que se fue y el teléfono lleva meses sin sonar con su nombre, necesito que escuches esto con el corazón bien abierto. Tu hijo no se perdió, se fue. Lo que se pierde no sabe cómo regresar. Lo que se fue sí sabe el camino. Piensa en cuando tú te alejaste de tu mamá, ¿te perdiste? No. Nunca olvidaste el camino a su casa. Nunca olvidaste el olor de su cocina cuando el vapor salía por debajo de la puerta y llenaba toda la casa con un aroma que sabía a seguridad. Nunca olvidaste cómo se sentía su mano en tu cabeza cuando estabas triste y ella no te preguntaba nada, solo te acariciaba el pelo despacio, y eso bastaba. Tu hijo tampoco olvidó. Aunque no conteste el teléfono, aunque pasen los meses, aunque pase el tiempo, tu hijo sabe el camino de regreso. Lo tiene grabado en algún lugar del alma que ni él mismo puede borrar. Y un día, cuando menos lo esperes, cuando ya hayas dejado de mirar el teléfono cada 5 minutos, ese teléfono va a sonar y va a ser él. Las oraciones de una madre no tienen fecha de vencimiento en el cielo.
cada una queda guardada, cada una espera su momento. Y ahora viene la sexta frase. La sexta frase que revela a un elegido de Dios es esta: algo dentro de mí me dice que esto no es todo. Esa inquietud, esa vocecita que te dice que hay más, que lo que estás viviendo ahora, la prueba, el dolor, la espera, la incertidumbre, no es el final de tu historia. Que por más oscura que se vea la noche, algo te susurra, no te grita, no te presiona, te susurra con ternura que va a amanecer. Eso no es optimismo barato. Eso no es pensamiento positivo del libro de autoayuda. Eso no es autosugestión. Eso es el Espíritu Santo susurrándote al oído que Él no ha terminado contigo. Que tu historia tiene más capítulos. Que lo mejor todavía no llegó. Mira lo que dice el profeta Jeremías. Y escúchalo como si Dios te lo estuviera diciendo a ti en este momento, parada en tu cocina con el delantal puesto, acostada en tu cama con el celular en la mano, donde quiera que estés, porque yo sé los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, para darte un futuro y una esperanza. Quiero que esa promesa se te quede grabada en el alma como con hierro caliente. No dice tal vez tengo planes. No dice si te portas bien voy a pensar en darte un futuro. Dice con la autoridad del Dios que sostiene las galaxias, yo sé los planes que tengo para ti. Él ya los tiene, ya están hechos, ya están firmados. Tú no los ves todavía, pero ya existen. Como la semilla que el campesino entierra y mira la tierra todos los días sin ver nada, pero abajo, donde sus ojos no alcanzan, ya hay raíz, ya hay tallo, ya se está cocinando algo que va a romper la superficie cuando llegue su tiempo exacto. Y hay algo más en ese versículo que casi nadie se detiene a pensar. Dice, para darte un futuro y una esperanza, fíjate en el orden. Primero futuro, luego esperanza. No al revés. ¿Sabes por qué? Porque Dios te da el futuro, primero lo construye, lo prepara, lo acomoda, lo protege de los que quieren destruirlo y después te da la esperanza para que puedas caminar hacia Él sin rendirte en el camino. La esperanza no es el destino. La esperanza es la fuerza que Dios te inyecta en las rodillas cansadas para que puedas llegar al futuro que ya te preparó. Pero ahora necesito hablarte de algo que nadie te ha contado así y necesito que me escuches con el corazón abierto y sin miedo. Hay una mujer en la Biblia que casi nadie menciona cuando se habla de elegidos. Se llama la viuda de Sarepta y su historia es una de las más poderosas de toda la Escritura, pero casi nadie la predica completa con todos los detalles que la hacen tan extraordinaria. Esta mujer estaba en la peor situación que puedes imaginarte. Había sequía en toda la tierra, no llovía, no crecía nada, y ella tenía un hijo, un solo hijo, y le quedaba un puñado de harina en la tinaja y un chorrito de aceite en la vasija. Lo último que tenía en el mundo, y ella había tomado una decisión que solo una madre entiende. Iba a preparar ese último pan para ella y para su hijo. Lo iban a comer juntos y después iban a esperar la muerte. ¿Te imaginas esa escena? Una madre en la cocina, las manos cubiertas de la última harina que le queda en el mundo, amasando un pan que sabe que es el final, mirando de reojo a su hijo que juega en la otra habitación, que todavía no sabe que ese es el último bocado que su madre puede darle, las lágrimas cayendo sobre la masa sin que ella pueda evitarlo, mezclándose con la harina, salando el pan con un dolor que no tiene nombre. Y ella limpiándose los ojos con el dorso de la mano, con esas manos llenas de harina y de miedo para que el niño no la vea llorar. Y en ese momento, justo en ese momento, cuando ya no queda absolutamente nada,
cuando la esperanza es una palabra vacía y la fe parece un lujo que no se puede pagar, llega el profeta Elías y le pide que le dé a él primero. Esto suena cruel, ¿verdad? Suena injusto. ¿Cómo le pides a una madre que está a punto de darle el último bocado a su hijo que le dé de comer a un desconocido primero? ¿Qué clase de petición es esa? Pero Elías le dice algo que cambia la historia entera. Le dice, no tengas miedo, haz lo que dices, pero hazme primero un pequeño pan y tráemelo. Después haz para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, la harina de la tinaja no se acabará, ni el aceite de la vasija se agotará, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la tierra. Y ella lo hizo, con las manos temblando, con el corazón en la garganta, con el niño mirándola sin entender, con toda la lógica del mundo diciéndole que era una locura. Ella obedeció. Amasó ese pan con las manos llenas de miedo y las rodillas llenas de fe. Y la harina no se acabó, y el aceite no se agotó. Día tras día, la tinaja que debía estar vacía amanecía con harina. Día tras día, la vasija tenía aceite fresco, como si alguien la llenara en la madrugada cuando todos dormían. Eso es lo que Dios hace con sus elegidos. No les quita la prueba, les multiplica lo poco que tienen en medio de la prueba. No les quita el desierto, les pone una mesa servida en medio del desierto, no les quita la noche. Les enciende una vela que ningún viento puede apagar. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de toda esta historia? Que esa mujer no era israelita. No pertenecía al pueblo de Dios. Era una viuda pagana, extranjera, de Sidón, que no conocía al Dios de Israel. Y sin embargo, de toda la gente que había en la tierra, Dios la eligió a ella. No eligió a una profetisa reconocida, no eligió a la esposa de un sacerdote, no eligió a alguien que se lo mereciera por su currículum espiritual. Eligió a una viuda pobre, extranjera, desesperada, que estaba a punto de darse por vencida. ¿Sabes lo que eso te dice a ti esta noche? Que no importa de dónde vienes, no importa cuántos errores cometiste, no importa si abriste puertas que no debías, si buscaste ayuda donde no debías, si te alejaste de Dios por un tiempo, Él te eligió a ti. Con todo y tus errores, con todo y tu pasado, con todo y esas noches de culpa donde pensaste que ya no había remedio, esas manos tuyas. Quiero que te mires las manos un momento. Esas manos que han lavado ropa, que han amasado pan, que han sostenido nietos que pesan más que tu cuerpo, que han secado lágrimas de todos sin que nadie se acordara de secar las tuyas. Esas manos que huelen a cebolla y a jabón y a crema para el dolor. Esas manos que tienen callos de trabajar y cicatrices de vivir y arrugas de amar. Cada vez que esas manos se juntan para orar, el cielo se detiene a escuchar. No porque seas perfecta, no porque ores con palabras elegantes, porque eres elegida. Y las oraciones de una elegida de Dios no rebotan en ningún techo, atraviesan el techo, atraviesan las nubes, atraviesan todo lo que hay entre tú y el trono donde está sentado el que prometió que salvaría a tus hijos. Y ahora viene la séptima frase, la última, la que cierra todo, la más importante de las 7. La séptima frase que revela a un elegido de Dios es esta: yo sé que Dios me escucha aunque no vea la respuesta. Esa frase es la marca definitiva, el sello final. Porque cualquiera puede creer en Dios cuando las cosas van bien. Cualquiera puede alabar cuando el milagro llega envuelto y con moño
Cualquiera puede dar testimonio cuando la enfermedad sana, cuando el hijo regresa, cuando el dinero aparece, cuando todo sale como uno quiere, pero creer sin ver, creer en medio de la oscuridad, creer cuando el cielo parece de concreto, creer cuando llevas años esperando y la respuesta no llega, eso es otra cosa. Eso es fe de elegido. Eso es fe que hace temblar al infierno. Eso es la fe de los que Dios prueba con el silencio porque sabe que pueden sostener ese silencio sin soltar su mano. Hay una palabra en Hebreos que me quita el sueño. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Fíjate en las palabras, certeza. No, ojalá, no, tal vez, no, espero que sí, pero quién sabe. Certeza, algo sólido, algo que no se mueve, y convicción. No me gustaría creer, no hago lo posible, convicción. Algo que nace de adentro y que nadie te puede quitar. Eso es lo que tú tienes cuando dices, yo sé que Dios me escucha aunque no vea la respuesta. Eso no lo dice cualquiera. Eso lo dice alguien que ha caminado por el fuego y salió del otro lado, no oliendo a humo ni a cenizas, sino oliendo a Dios. ¿Te acuerdas de Esperanza? Quiero contarte cómo termina su historia, porque esta noche tú necesitas saber que las historias de Dios no terminan en el dolor. Pasaron 6 meses desde la noche en que sintió la mano en el hombro. 6 meses de cambio lento pero constante. 6 meses en los que siguió despertándose a las 3 de la mañana, pero ahora en vez de angustia sentía algo diferente, una especie de anticipación. Como cuando sabes que alguien querido va a llegar, pero no sabes por qué puerta ni a qué hora, solo sabes que viene. Y una mañana de domingo, mientras ponía la olla en la estufa para hacer el almuerzo, como todos los domingos, con 4 platos en la mesa, 3 llenos y 1 vacío, como siempre, alguien tocó la puerta y era él, su hijo, parado en la puerta, con los ojos rojos, con la barba crecida, con una maleta pequeña, más flaco, más callado, y lo único que dijo fue, «Mamá, perdóname». Y Esperanza no dijo nada. No le reclamó los 3 años, no le preguntó dónde había estado, no le dijo, «¿Sabes lo que me hiciste?», no le pidió explicaciones, no le dio un sermón. Lo agarró del brazo con esas manos que habían puesto su plato vacío 1000 domingos seguidos, lo metió a la casa, lo sentó en la mesa en su lugar, en el lugar que nunca dejó de ser suyo, y le sirvió un plato como si nunca se hubiera ido. Como si ese plato vacío que ella puso durante 3 años cada domingo no hubiera sido un recordatorio del dolor, sino una profecía, un acto de fe silencioso, una declaración que el cielo escuchó cada domingo. Este lugar está apartado, Él va a volver, yo no sé cuándo, pero va a volver. ¿No se arregló todo de golpe? Hubo conversaciones difíciles. Hubo noches donde el silencio entre ellos pesaba. Hubo momentos donde Esperanza tuvo que elegir entre reclamar y abrazar, entre exigir y perdonar. Pero cada vez que elegía a Dios, cada vez que elegía el amor por encima del orgullo herido, algo sanaba un poquito más. Un ladrillo más en el muro que se había derrumbado. Así funciona la restauración de Dios. No es un relámpago que arregla todo en un instante. Es un amanecer lento, constante, imparable. Y ahora te hablo a ti. Directamente a ti, a la que está escuchando esto con el pecho apretado y los ojos húmedos, a la que reconoció su propia historia en la historia de Esperanza. Tú que estás escuchando esto en tu celular antes de dormir, con la pantalla iluminándote la cara en la oscuridad del cuarto, tú que lo pusiste en la televisión mientras descansabas en la sala y ya se te olvidó que ibas a cambiar de canal.
Tú que llevas semanas, meses, tal vez años, sintiendo esa pesadez que no se va con nada. Tú que te despiertas a las 3 de la mañana y ahora empiezas a entender por qué. Tú que dijiste alguna de estas 7 frases o varias, o todas sin saber que cada una era una señal, una marca del cielo sobre tu vida. Ese cuerpo tuyo que está cansado, que te duele en lugares que no le cuentas a nadie, que se levanta más lento que hace 10 años, que a veces te falla cuando más lo necesitas, que cruje por las mañanas como una puerta vieja. Mija, ese cuerpo es templo del Espíritu Santo. No es una casa abandonada, no es una máquina desgastada que ya dio lo que tenía que dar. Es un templo sagrado donde habita el Dios vivo. Y Dios no abandona sus templos, no los deja caer, los restaura con sus propias manos, los cuida, los sostiene, los habita con su gloria. Tú eres más fuerte de lo que crees. Tú has sostenido familias enteras con tus rodillas en el suelo y las manos levantadas. Tú has alimentado bocas, secado lágrimas, curado heridas con besos, guardado secretos que no te correspondían, cargado culpas ajenas sobre tu espalda, perdonado cosas que la mayoría no perdonaría ni en 100 años. Y todo eso lo has hecho sin que nadie te aplauda, sin que nadie te ponga una medalla, sin que nadie se acerque y te diga las palabras que más necesitas escuchar. Pues yo te las digo esta noche, y quiero que las recibas como si te las dijera al oído. Gracias por no rendirte. Y ahora quiero que hagamos algo juntos. Quiero que ores conmigo. Pero no quiero que repitas una oración de memoria ni que digas frases que no sientes. Quiero que le hables a Dios como le hablas a alguien que te conoce de toda la vida, porque Él te conoce de toda la vida. Te conoce de antes de tu vida. Te conoce mejor de lo que tú te conoces a ti misma. Si puedes, pon tus manos sobre tu pecho. Siente tu corazón. Siente cómo late, firme, constante, fiel. Ese latido es Dios diciendo, estoy aquí. Cada latido es una promesa que se repite. No te he soltado, no te he soltado, no te he soltado. Cierra los ojos, respira profundo, deja salir el aire despacito, como si soltaras todo lo que traes encima, toda la carga, toda la preocupación, todo el peso. Y di conmigo, con tus propias palabras, desde lo más hondo de tu pecho. Señor, aquí estoy, tal como soy, con todo lo que traigo encima, con el cansancio que no se va aunque duerma, con la preocupación por los míos que me quita el sueño y el apetito, con las noches largas y los días pesados, con la culpa que cargo por cosas que hice y cosas que dejé de hacer, con los errores que cometí pensando que hacía lo correcto, con las puertas que abrí donde no debía porque tenía miedo y nadie me explicó que había otro camino. Aquí estoy, sin maquillar nada, sin esconder nada. Tú me conoces, tú sabes lo que siento, tú sabes lo que cargo, tú sabes los nombres que repito en la madrugada cuando nadie me oye. Perdóname, Señor, porque tuve miedo y corrí para el lado equivocado. Perdóname porque busqué alivio donde no había sanidad. Perdóname porque a veces dudé de ti, no porque dejara de creer, sino porque el dolor era tan grande que mi fe se sentía del tamaño de un grano de mostaza. Y sin embargo, tú dijiste que con un grano de mostaza basta. Hoy decido cerrar toda puerta que no sea tuya. Hoy decido que mi casa es tu casa, que mis hijos son tus hijos, que mis nietos son tus nietos, que mi familia entera, desde el más chiquito hasta el más grande, está bajo tu cobertura y ningún arma forjada contra ella va a prosperar, ninguna. Y te pido, Señor,
por ese nombre que tú ya sabes, por ese hijo, por esa hija, por ese nieto que se fue y no ha vuelto. Tú sabes dónde está en este momento, tú sabes lo que carga, tú sabes lo que le duele aunque no se lo cuente a nadie, igual que a mí. No lo sueltes, no lo dejes. Ponle personas en el camino que le hablen de ti. Despiértalo de madrugada como me despiertas a mí. Háblale al oído como me hablas a mí. Persíguelo con tu amor hasta que ya no pueda seguir huyendo, hasta que se canse de caminar solo y se acuerde del camino a casa. Y a mí, Señor, dame fuerzas. Dame fuerzas para seguir orando cuando no veo la respuesta. Dame fuerzas para seguir creyendo cuando todo a mi alrededor me dice que me rinda. Dame fuerzas para seguir parada en la brecha por mi familia, aunque mis rodillas ya estén gastadas y mi espalda ya no aguante como antes y mi cuerpo me pida descanso. Porque yo sé que tú me escuchas, yo sé que tú me elegiste, yo sé que estas frases que salen de mi boca no son mías, son tuyas. Son las marcas que tú pusiste en mí antes de que yo naciera para recordarme, cada día, cada madrugada, cada noche difícil, que soy tuya, que nada ni nadie me puede arrancar de tu mano. En tu nombre poderoso, Señor. Amén. Ahora quiero que hagas algo antes de que termine esta noche. Antes de que cierres los ojos y te duermas, abre tu Biblia en el Salmo 91. Si no la tienes a la mano, búscalo en tu celular y léelo despacio como si le contaras a cada rincón de tu casa quién manda ahí. Léelo en la cocina parada frente a la estufa con la mano tocando la pared. Léelo en el cuarto de tus hijos tocando la puerta con la palma abierta, como si ungirlas con cada palabra. Léelo en la sala mirando la puerta de la calle. Léelo en voz alta, para que las paredes lo escuchen, para que el aire lo cargue, para que cada esquina de tu hogar sepa que ese techo está cubierto por el Altísimo. Porque cada palabra de ese salmo es un candado que Dios pone en las puertas de tu hogar. Y lo que Dios cierra, nadie en este mundo ni en el otro lo puede abrir. Y si te despiertas a las 3 de la mañana y te vas a despertar, porque ahora entiendes que no es insomnio ni es el enemigo, es una invitación del Padre, no tengas miedo. Siéntate en la orilla de la cama, pon tus manos sobre tus rodillas, respira profundo y di el nombre del que más te preocupa, solo su nombre, una sola palabra que lleva todo el peso de tu amor, de madre, de abuela, de mujer, que no se rinde y deja que Dios haga lo que tú no puedes hacer con tus propias fuerzas. Hay un versículo en Isaías que quiero que sea lo último que escuches esta noche, lo último que se quede resonando en tu corazón cuando apagues la luz y cierres los ojos. Dice así: yo salvaré a tus hijos. No dice tal vez, no dice si se lo merecen, no dice cuando ellos quieran, no dice si tú oras lo suficiente, dice yo salvaré a tus hijos, punto, sin condiciones, sin letras chiquitas, sin fecha de vencimiento. Y Dios no ha roto una sola promesa en toda la historia de la humanidad, ni una. No va a empezar contigo. La oscuridad le tiene miedo a una mujer que ora de madrugada. Amén. Si alguna de estas 7 frases ha salido de tu boca sin que te dieras cuenta, cuéntame cuál fue. Escríbela en los comentarios. Una palabra basta. Y si conoces a una mujer que necesita escuchar esto esta noche, una madre que está orando sola por un hijo, una abuela que carga con todo en silencio sin que nadie la vea, mándale este video. No como un enlace más, como un abrazo. Y si todavía no estás suscrita, quédate cerca. Esto apenas empieza. Dios te bendiga esta noche. Buenas noches.